Marina Dalpolleto, Dalpo, economista, directora de Cogou. ¿Cómo andás, Dalpo? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, contame, ¿qué es esto? Si nosotros hacemos un relevamiento todas las semanas, y es lo que nos da, lo que acabaste de describir. En realidad, si tomás 7 semanas, vos acordate que la tercera semana de marzo habías tenido un aumento de cerca del 4% semanal, que fue la semana que coincidió cuando Alberto Fernández le declaró la guerra a los precios, sí. Y atrás de eso tuviste una remarcación muy fuerte. Después tuviste un descenso en las remarcaciones semanales, pero bueno, digo, venís con remarcaciones todos los meses, o te diría en algunos casos 2 veces por mes. O sea, estás acortando el plazo de los contratos y de la fijación de precios en gran medida porque a este ritmo de inflación, el que se duerme pierde. O sea, si no subiste los precios todos los meses en línea con la inflación, el día que te toca subirlo mucho y sos noticia. Entonces, mientras subís en línea con la inflación, no sos noticia, y creo que lo que hubo en el último tiempo fue, si querés, después del acuerdo con el fondo, un corrimiento en los controles de precios por parte de la Secretaría de Comercio de aquellos precios que estaban controlados. Acordate que en Argentina tenías algunos precios que estaban totalmente liberados, digamos que Feletti no los miraba, y tenías otros como los de los alimentos que los miraban muy de cerca, y entonces todos los meses las empresas tenían que juntarse con Feletti y ver cuánto subían, y acá ese control se corrió. Y todo esto en un mundo donde la dinámica inflacionaria escala, pero en Argentina, bueno, obviamente vamos a un ritmo mucho más alto. Dalpo, ¿esto quiere decir que en mayo la inflación puede estar por arriba del 6? No sé, yo vengo los últimos 3 meses, medimos siempre, los últimos 3 meses quedamos cortos. O sea, cada mes quedó, con lo cual venimos acumulando un rezago respecto al dato del INDEC, que yo tiendo a pensar que en algún momento nos vamos a quedar largos. Por ahora no ocurre. Por ahora, la primera semana nos dio 5,2 la medición del mes, la segunda 5, la segunda semana era 5,2. Hay que ver qué es lo que pasa en las próximas semanas. Yo estoy contabilizando los anuncios de aumentos ya acá adentro. O sea, esto es la medición, más cuando sube un precio para, en un momento, bueno, para todo el mes lo contabilizamos. O sea, es como que es una proyección del mes, es la mejor proyección del mes que tenemos parados a hoy. Pero la verdad es que venís con, viene desacelerando del 6, o sea, la escalerita es 7, 6-7 que fue marzo, 6, y esta parecía que venía para 5, bueno, veremos cómo sigue. Cecilia. Marina, ¿cómo estás? Cecilia Bufflet. ¿Y ¿Cómo estás? ¿A dónde ubicás la inflación anual con este trimestre de casi 3 meses de 6 puntos cada uno, no? A ver, el punto es que cuando vos le aplicás este mes al acumulado que tuvo el INDEC hasta ahora, eso te da 27% de aumentos. Si vos le pones para llegar al 70, que es la proyección que nosotros nos corrimos después de lo que venimos viendo, necesitas 3,5% mensual en los meses que siguen hasta fin de año. Eso quiere decir que el 70 que estimaban lo vas a tener que correr rápidamente. Es que el problema que tenés es que vos acordate que el acuerdo con el fondo te empezó a mover las 2 variables que funcionaban como ancla, el dólar y las tarifas. Los combustibles, si querés, hay precios que estaban quietos en la economía que se empiezan a mover. El dólar va al 4. Las paritarias, si querés, convalidadas por, por una parte del gobierno, empiezan también a correr al 4. O sea, vos tenés todos los precios corriendo al 4, algunos un poquito por arriba del 4. Como que es difícil pensar que tengas una desaceleración tan brusca en lo que te falta del año sin un ancla clara. Y ese ancla clara no está, no es el dólar, no son las tarifas, no son los combustibles. Tenés los precios de alguna forma liberados, tenés una presión de inflación internacional, o sea, hoy hay una demanda de alimentos en el mundo donde Argentina podría vender toda la cosecha al mundo y tendrías una presión mayor sobre los precios locales, y sumale a eso el hecho de que literalmente estás cascoteando el acuerdo con el fondo, con lo cual las 3 metas que vos tenías, que era la fiscal, la monetaria y la de reservas, que básicamente lo que hacían era te mejoraban el balance del Banco Central. O sea, si cumplías, al final del camino vas a tener más dólares en las reservas y menos pesos en la economía. Bueno, en el primer trimestre cumpliste con forceps,
segundo trimestre estás incumpliendo, te diría que probablemente las 3. Con lo cual ves un Banco Central comprando pocos dólares, o sea, ves que está todo como muy atado con alambres, pero montado sobre una inercia que es muy alta y montado sobre un gobierno que a mi juicio tiene un diagnóstico errado de dónde está parado, porque lo que te dice Alberto Fernández es, la economía está bien, el empleo está creciendo, el único problema es la inflación, y de nuevo, para poder cumplir con lo que te comprometiste con el fondo, tenés que comprar reservas. Y para comprar reservas, eso implica un menor nivel de actividad. O sea, el programa era contractivo e inflacionario. Pretender que no sea contractivo te lo torna peligrosamente más inflacionario, sobre todo... Perdón. Sobre eso yo te quería preguntar. ¿Y qué pasa con la recesión en el medio de esto? Es que hoy no tenés una recesión, es lo que tenés es la economía creciendo, obviamente menos que lo que crecía el año pasado. Tenés, si querés, familias tratando de defender, digamos, un presupuesto cascoteado, pero tratando de sacarse los pesos de encima. Entonces hoy tenés un intento, primero, familias tratando de sacarse los pesos de encima, empresas tratando de alocar los pesos que tienen. Tenés un gobierno que intenta, si querés, forzar el corto plazo, digamos, hay medidas expansivas de corto plazo, algunas que intentan recomponer la capacidad de compra perdida, otras que intentan, si querés, sostener el consumo desde el punto de vista del financiamiento barato, que sigue estando en algunos programas de crédito. Entonces lo que estás viendo es un intento de forzar la demanda con una oferta que es rígida, en parte porque en el mundo tenés un problema de oferta, faltan bienes en el mundo, pero en Argentina ese problema de oferta está exacerbado porque te faltan dólares, le faltan dólares al Banco Central. Marina, sí. Y en esa ecuación nos ponemos peligrosamente en un escenario de tener que hacer un ajuste fuerte del tipo de cambio, hacer una devaluación que corrija este atraso que tiene el dólar a lo largo de este año y que le permita al central acumular dólares. A ver, eso lo venimos discutiendo desde hace rato. O sea, el dólar oficial lo maneja el Banco Central. El impacto que tenés del mercado es sobre la brecha. Por ahora la brecha cambiaria está, si querés, medianamente contenida. Había tocado 120% en enero, después te bajó a la zona de 65, después te volvió a subir a la zona de 90, hoy está en la zona de 80%. Es una brecha alta que genera una enorme transferencia de ingresos. La economía no funciona bien con esa brecha, pero es una brecha que de alguna forma hoy por hoy sigue de alguna forma contenida, todo el mundo mirando qué es lo que puede pasar con eso, si se sigue cascoteando el acuerdo y bueno, y qué es lo que pasa con el riesgo de cómo el fondo te maneja esto. Ahora, dicho eso, el Banco Central viene moviendo el dólar cada vez más rápido. Lo movía al 1% todo el año pasado, hoy está devaluando al 4%. Si cumpliera lo que se comprometió con el fondo, debería devaluar casi con la inflación. Está devaluando abajo de la inflación. Claro, por eso está acumulando ahí. Está acumulando atrasos. La Argentina en dólares oficiales te diría que no está barata, pero tampoco está cara como estaba cara hace un año. O sea, estás atrasando el tipo de cambio oficial. Pero lo que digo es, la decisión de mover el tipo de cambio oficial sigue dependiendo del Banco Central. Vos me decís a mí, ¿requerís mover el dólar para ir a un programa de estabilización? Te diría que sí, hoy no tenés margen para el gradualismo. ¿Vas a ir a un programa de estabilización en los próximos 6 meses? Te diría que no. O sea, lo más probable es que el Banco Central siga devaluando a este ritmo o un poquito más rápido. Lo más probable es que la inflación siga creciendo fuerte y estás metido en una nominalidad que es perversa, pero que más o menos mientras el acuerdo se mantenga y mientras la brecha cambiaria se mantenga, todo el mundo chilla, pero más o menos todo se sostiene. Ahora, de nuevo, el acuerdo se mantiene siempre y cuando el fondo te diga, te doy el waiver por el segundo trimestre y te vuelvo a desembolsar. Yo creo que eso va a ocurrir porque el fondo no tiene incentivos a no desembolsarte, porque lo que te tiene que dar es menos de lo que vos le tenés que pagar. O sea, los desembolsos son negativos. Pero está jugando con fuego y faltan muchos meses hasta el cambio de gobierno y tenés la política rota. O sea, tenés la política rota. ¿Tenemos la plata para pagarle, para compensar eso que nos falta entre lo que nos va a dar el fondo y lo que nosotros tenemos que pagar de vencimientos?
A ver, hay dos cuentas. Una es la cuenta de pesos, otra es la cuenta de dólares. Por eso el Fondo Monetario lo que te dice es, vos tenés que acumular reservas. En el acuerdo con el fondo lo que te dicen es que las reservas, que hoy son 5.300 millones de dólares y que eran 500 millones de dólares negativas antes del desembolso del fondo, o sea, en febrero, cuando ustedes estábamos pedaleando en el aire, eran negativas, deberían estar en el marco del acuerdo en 11.500 millones de dólares en diciembre. Y vos lo que estás viendo es que el Banco Central, en los meses donde debería estar comprando dólares, no está comprando, a pesar de que la liquidación de exportaciones es muy alta. O sea, evidentemente, el incentivo a comprarle todos los dólares al Banco Central está, y los mecanismos para intentar administrar esa escasez de dólares, bueno, no se están aplicando bien. Digo, no sé si es que hay kioscos por todos lados o no sé cómo funciona esto, pero digo, de alguna forma el Central no compra. Y no va a comprar ahora y probablemente no compre en la medida que te vayas corriendo del trimestre de oro. Entonces esa es la cuenta de dólares. En la cuenta de dólares yo lo que cuento es cuánto te desembolsa el fondo, cuánto le tenés que pagar y cuántos dólares debería comprar en el mercado cambiario para cumplir con la meta, ¿sí? O sea, esa es una cuenta. Sí. La otra cuenta es la de pesos. La cuenta de pesos es cuál es tu agujero fiscal. Vos te comprometiste a 2,5 puntos del producto, más los intereses, que son algo así como 1,5 puntos más, o sea, son 4 puntos del producto en lo que vos te comprometiste. ¿Y cómo financiás eso? ¿Cómo lo financiabas en el programa? Era 1 punto con emisión monetaria, 700.000 millones de pesos, y después había 1 punto y pico con dólares, algunos del fondo, para pagar intereses, y otros con, digamos, algo de organismos, y había 2 puntos del producto que vos tenías que ir al mercado de crédito a conseguir ese financiamiento. Ahora, dicho esto, vos lo que tenés es, la meta fiscal no la vas a cumplir, con lo cual tu déficit va a ser más grande, vas a necesitar más pesos. Del otro lado, lo que tenés es que el financiamiento monetario, esos 700.000 millones de pesos, 1 punto del producto que estaban en el acuerdo, ya usaste... Casi la mitad. Y sí, un poquito más de la mitad con el adelanto que ves ahora, que estás viendo esta semana. Y después lo que tenés es unas colocaciones de deuda en el mercado que hasta marzo venían bien, en abril vinieron mal, en gran medida porque el gobierno, previendo que tenía un problema con la concentración de vencimientos, quiso estirar los plazos de los bonos que colocaba y quiso entregar bonos no indexados a la inflación, y el mercado le dijo, no, vos dame lo que yo quiero, con lo cual no pudo refinanciar todo lo que necesitaba, por lo cual tuve que ir a pedirle al Banco Central más pesos. Entonces digo, el programa cierra si haces las cosas en línea con lo que te comprometiste. Acá no estás haciendo ninguna de las cosas con las que te comprometiste. Hoy hay licitación de deuda en el mercado, a diferencia de las últimas dos, el Tesoro está ofreciendo bonos para todas y todos, hay bonos para lo que quieras, con lo cual es probable que esta le vaya bien. Abril es el mes de alta concentración de vencimientos, a partir de mayo es el último mes de alta concentración de vencimientos, a partir de junio son bastante menores, pero la verdad es que lo que tenés es un horizonte de gobierno cada vez más corto, y bueno, digo, y hay un riesgo adicional al riesgo de ejecución del programa, lo que yo llamo riesgo de transición, que tiene que ver con esa deuda de pesos. De nuevo, la válvula de escape vuelve a ser la brecha cambiaria. Por ahora está contenida porque nadie está sacando los pies del plato, pero el juego, si querés, es muy perverso, y la nominalidad, o sea, el ritmo al cual corren los precios, corre cada vez más rápido. Yo escribí una nota con Sebastián Menescaldi hace unos días en Perfil, que provocativamente la llamé si podíamos construir una hiper. O sea, la verdad es que las condiciones objetivas no están para ir a una hiper, o sea, con estos precios actuales de lo que producimos, con un acuerdo con el fondo, o sea, con la soja arriba de 600, la verdad es que hablar de hiperinflación debería ser un dislate. Ahora estás acortando los contratos, estás indexando la economía y acortando los contratos. Estás literalmente cascoteando el acuerdo con el fondo y estás entrando en zonas, si querés, de transición política, donde la discusión que hay respecto al esquema de política económica del próximo gobierno, en lo que es la discusión de la oposición, tiene que ver con cómo salís del cepo. Y la salida del cepo con este esquema de excedente de pesos y faltante de dólares en las reservas requiere una decisión sobre los contratos que te puede cascotear
tu propio esquema financiero, o sea, estás construyendo estás paso a paso, estás armando todo como para generar un despelote monetario, aunque no debería ocurrir, pero estás trabajando para ello. Dalpo, a ver, ¿podemos pensar que de acá a fin de año la inflación va a estar alrededor del 80%? Te diría entre 70 y 80, sí, te diría que arriba del 70, no sé si 80, pero sí, o sea, vamos corrigiendo, vamos atrás los economistas, corrigiendo, vamos como el Banco Central con la tasa, vamos con las proyecciones de inflación corrigiendo de atrás. Y el año que viene, suponiendo que no cumplamos el acuerdo con el fondo, que vos sabés que es lo que yo siempre digo, que nunca se va a cumplir, ¿cómo sigue esta historia? Bueno, no se va a cumplir, ¿y qué pasa? Porque no es que no se cumple y no pasa nada. Y no sé, yo te pregunto a vos no me preguntes a mí. ¿Para qué te llamamos? Pero cuando discutíamos el año pasado, yo te decía, el acuerdo va a estar, finalmente el acuerdo estuvo, ahora el acuerdo no se va a cumplir. Probablemente no se cumple el acuerdo, probablemente haya un primer waiver del acuerdo, probablemente haya un segundo acuerdo, o sea, probablemente ocurran cosas. A mí lo que me queda claro es que el gobierno reacciona cuando la brecha cambiaria se le escapa. En octubre de 2020, cuando la brecha llegó al 130%, Cristina habló del bimonetarismo y llamó al fondo. Después vino la suba en el precio de la soja y todos se olvidaron, había que ganar la elección y forzaron para adelante. En enero de este año, cuando parecía que al fondo no íbamos a ir nunca más, a menos que nos den todo lo que pedíamos, al día siguiente nos terminamos enterando de que el acuerdo estaba. Es cierto que el fondo movió, pero también es cierto que el gobierno aceptó el acuerdo. Sí. Entonces lo que digo es cuando la dinámica nominal se escapa, la política generalmente se asusta y mueve. El problema es que mueve cuando ya no tenés más cosas que hacer. Cuando es tarde, siempre estás un escalón más arriba. Y exactamente, o sea, mueve un escalón más arriba, pero claramente hay un tema de economía política en donde está jugando. O sea, vos lo que necesitas es horizonte. Un programa de estabilización en manos de este gobierno, en manos del próximo, requiere horizonte, y la forma en la cual se está discutiendo, digamos, la política económica en Argentina, lo que te indica es que el horizonte no está nunca, o sea, y los costos de las decisiones cortoplacistas que estás tomando son cada vez más altos. Cuando hablábamos el año pasado, la inflación terminó en 51, estabas en un ritmo del 4% mensual que parecía una locura. Cuando yo decía, sin acuerdo con el fondo, el primer trimestre la inflación puede estar en la zona del 6% mensual, ni yo me la creía. Bueno, acá estás, o sea, tenés 3 meses, 6,7, 6,5, 6% promedio mensual. De nuevo, no necesariamente es el número con el cual proyectás hasta fin de año, pero 6% mensual es un ritmo anualizado del 100%, o sea, estás yendo muy rápidamente a un régimen de 3 dígitos de inflación. ¿Tenés margen para hacer cosas? Creo que todavía las tenés, se están haciendo, y la verdad que más o menos. O sea, el acuerdo era inflacionario y era recesivo. Y era ancla, o sea, el acuerdo es un ancla. Lo pongo al revés, ¿qué es lo que hubiera pasado si el acuerdo no estaba? O sea, ¿dónde estaba la brecha hoy y dónde estaba la tasa de inflación hoy? Vos usaste un montón de veces la palabra cascoteando. Están cascoteando la figura de Guzmán desde hace ya muchos meses. ¿Guzmán está sirviendo para lo que se supone que debería servir? Yo creo que Guzmán cometió muchos errores en el arranque de la gestión cuando tenía, si querés, capacidad para tomar decisiones. De hecho, fue el propio Guzmán que ahora defiende el superávit fiscal y que defiende que no tenés que tener subsidios altos, el que de alguna forma pateó el tablero inmediatamente después de la reestructuración de la deuda en agosto del 2020, mirándola a los ojos a Cristina en una presentación diciendo que el déficit fiscal para 2021 iba a ser 4,5 del PIB y que el déficit de 2020 iba a ser 8 puntos del PIB. Entonces lo que digo es, mi sensación es que él se fue de alguna forma acomodando a la política sistemáticamente y diciéndole a la política lo que la política quería escuchar en un esquema de hacer equilibrio. Ese fue el juego que tuvo ahora. Ahora el punto es que está montado en una dinámica donde los propios no lo quieren, donde tiene un acuerdo con el fondo que finalmente firmó, y te diría que es el único que está dispuesto a estar ahí adentro, digamos. Entonces la expectativa, bueno, ¿qué es lo que hay si no está Guzmán? O sea, ¿quién viene si no está Guzmán? ¿Hacia dónde va el giro de la política económica? En un contexto donde los grados de libertad o el margen de maniobra para poder hacer cosas es realmente muy bajo.
O sea, hoy lo mejor que te puede pasar es que te aferres al acuerdo con el fondo, un acuerdo que no hizo las correcciones de shock, como yo creía que tendrías que haberlas hecho, y entonces te condena una nominalidad más alta porque corregís las variables rezagadas por arriba, el dólar y las tarifas, o intentás correrlas por arriba. No quiso hacer ningún tipo de reforma estructural, con lo cual no hay ninguna discusión sobre la productividad de la economía argentina más allá de reventar el salario. Ese es el programa económico que tenés, que es un programa de transición hacia la próxima gestión. Ahora, en ese programa de transición vos requerís dos cosas. Requerís primero cumplir o acercarte al cumplimiento de lo que te comprometiste. Y por el otro lado, para que haya una transición ordenada, requerís algún grado de cooperación con lo que viene. Bueno, te diría que no está ni lo uno ni lo otro. Entonces Guzmán está en el medio haciendo un equilibrio político, cambiando radicalmente el discurso, digamos, buscando un apoyo del resto, porque la expectativa que hay es, bueno, ¿qué es lo que viene si Guzmán se va? Bueno, ese es el juego en el cual estás metido, o sea... la verdad que estás metido en un brete, hoy lo pones a Bernanke a manejar esto en Argentina, ¿no? El expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, y también sale llorando. Pero no es un tema de nombres, no es un tema de herramientas o de nombres. Acá lo que requerís es política, y lo que está de alguna forma roto es la política. La pregunta es, ¿llegamos a la elección así? Tranquilo. Yo creo que hay margen para llegar a la elección así. Después dependerá de cómo los actores jueguen ese juego de transición. Hoy por hoy están jugando a no llegar. Pero insisto, digamos, el margen para llegar está, y creo que no hay incentivos a que no se llegue. El problema es que en el medio estamos todos los argentinos y el costo de mantener esa transición es muy alta, son muchos meses por delante de no decisión, y de nuevo, y contra la expectativa de que el que viene va a poder hacer por fin bien las cosas, y de nuevo, después tenés 4 años más, es como que en algún punto tenés que parar la pelota y arrancar, es mucho tiempo, falta mucho para la elección todavía. Bien, Dalpo, ¿sabés qué me pasa? Vos sos brillante. Para mí sos una de las mejores de la Argentina. Ahora me deprimís, Dalpo. Entonces, vamos a hacer una cosa. La próxima vez que te llamemos, mentinos. Ahí está. Por favor. Está muy bien. ¿Hacemos este acuerdo? Hacemos el acuerdo, dale. un beso grande. Marina Dalpolletto, señora economista, directora de EcoGo.